Hola amigos de YouTube, este video es realizado con fines educativos por 4 estudiantes de la carrera de Ingeniería Networking y Telecomunicaciones de la Universidad Estatal de Guayaquil, de la materia de física a cargo del ingeniero José Morán. El objetivo de este video va a ser poder explicarles a ustedes dos instrumentos de medición muy importantes de nuestra carrera, como son el analizador de espectros y el osciloscopio. Eh, Los 4 integrantes que estamos formando este video son Paola Lynch, Estefanía La Rosa, Christopher Cedeño y quien les habla, Israel Edesma. Eh, Voy a encargarme de explicarles lo que es un analizador de espectro. Entonces, un analizador de espectro nos permite representar en picos. Un analizador de espectro nos permite representar Un analizador de espectro nos permite representar una gráfica de pico, la densidad espectral en potencia de una señal. Ok, voy a explicar mediante un diagrama de bloques el uso de un analizador de espectro mediante conversión de frecuencias. En el principio de funcionamiento de un analizador de espectro mediante conversión de frecuencia es similar al de un receptor utilizado en el servicio de radiodifusión. En la señal de entrada se aplicará a uno de los puertos de un circuito mezclador, junto a una señal sinusoidal proveniente de un oscilador local. En el mezclador se generará, entre otros, una señal diferencia entre la frecuencia de entrada y la frecuencia del oscilador local. El objetivo de esto es que se genere una señal con las mismas características pero de más baja frecuencia, donde se hace más fácil a procesarla a la salida del mezclador. Se hace pasar por un filtro pasabandas con un ancho de banda que será limitado por el usuario y será el rango de frecuencias que vayamos a poder visualizar, también conocido como span. La señal será centrada, amplificada y será detectada para posteriormente ser visualizada, ya que será esta la que será mostrada en el analizador. Para poder visualizar todo el espectro de la señal aplicada a la entrada del analizador y poder estudiar con mayor detalle, es necesario cambiar la frecuencia del oscilador local de la señal con la que se hace el batido, y para esto se usa un generador con diente de sierra de manera periódica, que aplicada sobre el oscilador local consigue que ésta barra su frecuencia a unos límites controlables por el usuario. La misma señal actúa sincronizadamente sobre el eje de las X del analizador y es la que generalmente conocemos como span. Ok, voy a explicar el uso de un analizador de espectro. Para usos prácticos he utilizado el video de una docente de la Universidad Politécnica de Valencia. Eh, el analizador de espectro que vamos a estudiar es el 8590L. Este equipo trabaja hasta un rango de 1.8 GHz. En esta perilla que vemos aquí es son las señales de salidas que genera el analizador. En el de acá tendremos las señales de entradas para ser analizadas. Tenemos aquí 3 perillas que la primera significa frecuencia, la segunda es el span y la tercera es la amplitud. Con estas 3 perillas podemos jugar y hacer los controles básicos que se utilizan para poder hacer la medición de una señal o el análisis de una señal. Eh, el analizador de espectro es un equipo que trabaja en el dominio de la frecuencia. Entonces, los que vamos a poder visualizar en el eje de las X son las frecuencias que, que se encuentran en el alcance de la entrada del analizador. En el eje de las X, en el tramo vertical, vamos a ver la amplitud de la señal, y esta está dada en potencias, y su medida, que es decibelio, que es una medida logarítmica de ganancia en potencia. Eh, para poder, bueno, con esta perilla podremos regular lo que nosotros necesitemos ajustar dentro del analizador. Si vamos a ajustar la frecuencia central, necesitamos darle clic al botón, y con esta perilla podremos regular cuál es la frecuencia con la que queramos trabajar. Asimismo con el span.
El span no es nada más y nada menos que el rango de frecuencias que querramos abarcar dentro del display del analizador. Este puede ser 30 kHz, 100 kHz, 50 kHz. Mientras más amplia sea el rango de frecuencias, se verán mucho mayores. Entonces, en este caso es muy importante saber qué tipo de características queremos revisar de las ondas, porque si queremos ver sus armónicas necesitamos un rango de frecuencias altas, pero si lo que queremos ver es el ruido del fase de la señal que estamos analizando, entonces necesitamos un rango de frecuencia menor. Otra cosa que hay que acotar es el marcado. Cuando nosotros tengamos ya una señal definida, la que vamos a medir, entonces realizamos por medio de un botón, de este botón, el marcado de la medida de la señal. Esto es muy importante a la hora de realizar una medición. Análisis espectral. Como su palabra mismo lo indica, es el que nos va a ayudar a analizar o analizadores que van a referirse a algo muy complejo, como por ejemplo la señal, y nos va a ayudar a descomponer lo que son la señal en varias partes. A diferencia de un osciloscopio, que es el analizador de espectros, que este vendría a ser muy capaz de moderar la luz, el sonido e incluso las ondas de radio, las cuales pueden ser superposiciones a diferentes frecuencias. A esto lo vamos a conocer como un análisis espectral. Los usos de espectros especialmente son utilizados para determinar lo que son respuestas en frecuencias en equipos de telecomunicaciones como amplificadores, filtros, acopladores, entre otros, para comprobar lo que es el espectro radioeléctrico en una zona. Se lo va a realizar por medio de una antena. La segunda opción para realizar lo que es el analizador de espectro como uso sería una pantalla de equipos de amplitud o de potencia de una señal. Esta va a estar representada por el eje Y, el eje X, por una medida de potencia que viene indicada en dBm, que vendrían a ser lo que es la unidad relativa al. Los tipos de analizadores de espectro son los siguientes: el analizador analógico de espectro y el analizador digital de espectro. El analizador analógico de espectros es el que nos va a ayudar a considerar lo que es el voltímetro de frecuencia selectiva para representar lo que son los picos calibrados en valores RMS, que vendrían a ser las ondas. También mantenemos lo que es el analizador digital de espectros. Este es relativo, ya que vamos a utilizar lo que es la FFT, que vendría a ser el Fast Fourier Transformation, que es un proceso matemático que nos va a ayudar a transformar la señal a un componente espectral. Definición, uso y tipos de osciloscopios. Dice que un osciloscopio es un instrumento de medición electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Es muy usado en electrónica de señal, frecuentemente junto a un analizador de espectro. Presenta los valores de las señales eléctricas en forma de coordenadas en una pantalla en la que normalmente el eje X horizontal representa tiempos y el eje Y vertical representa tensiones. La imagen así obtenida se denomina oscilograma. Suele incluir otra entrada llamado eje Z o cilindro de Wegnell, que controla la luminosidad del haz, permitiendo resaltar o apagar algunos segmentos de la traza. Los osciloscopios clasificados según su funcionamiento interno pueden ser tanto analógicos como digitales, siendo el resultado mostrado idéntico en cualquiera de los dos casos en teoría. Con respecto a la utilización, en un osciloscopio existen básicamente dos tipos de controles que son utilizados como reguladores, que ajustan la señal de entrada y permiten consecuentemente medir en la pantalla, y de esta manera se puede ver la forma de la pantalla medida por el osciloscopio. Esto, denominado en forma técnica, se puede decir
que el osciloscopio sirve para observar la señal que quiera medir. Un osciloscopio analógico indica la tensión a medir. Se aplica a las placas de desviación vertical oscilante de un tubo de rayos catódicos, mientras que en las placas de desviación horizontal se aplica una tensión en diente de sierra. Esta tensión es producida mediante un circuito oscilador apropiado y su frecuencia puede ajustarse dentro de un amplio rango de valores, lo que permite adaptarse en la frecuencia de la señal a medir. Esto es lo que se denomina base de tiempos. Las limitaciones del osciloscopio analógico son las siguientes. Las señales deben ser periódicas. Para ver una traza estable, la señal debe ser periódica, ya que es la periodicidad de dicha señal la que refresca la traza en la pantalla. Las señales muy rápidas reducen el brillo. Cuando se observa parte del periodo de la señal, el brillo se reduce debido a la baja persistencia. A continuación tendremos la aplicación de un osciloscopio en un circuito ya realizado. Pero antes de eso, recordemos, el osciloscopio es un instrumento de visualización electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Presenta los valores de las señales eléctricas en forma de coordenadas en una pantalla, en la que normalmente el eje X representa el tiempo y el eje Y representa las tensiones. La imagen obtenida se denominará oscilograma. Procederemos a ver el circuito y la aplicación del osciloscopio en el mismo. Nuestro circuito comprenderá en una fuente de 120 voltios con una frecuencia de 60 Hz, un transistor, dos resistencias, una con el valor de 100 ohmios y la otra con el valor de 1 kilo ohm, y un capacitor. Procederemos a conectar cada uno de nuestros componentes hacia la fuente y entre sí para formar nuestro circuito. A continuación procederemos a utilizar el simulador del osciloscopio. La gráfica del osciloscopio nos representará a los senoides en una línea de tiempo y voltaje, representados en el eje X y el eje Y, como procedemos a ver en la simulación.